El lienzo maldito. En un pequeño pueblo, perdido entre montañas y bosques densos, se encontraba una antigua galería de arte que había permanecido cerrada durante años. Su historia estaba impregnada de misterio y miedo. Se decía que un pintor famoso, conocido por sus obras inquietantes, había desaparecido en su interior, dejando atrás una serie de cuadros que contenían más que solo pintura. Sus obras parecían reflejar pesadillas vivas. Los aldeanos evitaban acercarse, susurrando historias sobre espíritus atrapados y un arte maldito. Laura, una joven artista con un espíritu curioso y un deseo insaciable de explorar lo desconocido, escuchó estas leyendas desde que era niña. Mientras crecía, su fascinación por lo paranormal se intensificó, convirtiéndose en su fuente de inspiración. Con el corazón palpitante de emoción y un cuaderno en mano, decidió aventurarse a la galería, ansiosa por descubrir sus secretos. La tarde en que llegó, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras que amenazaban con una tormenta. Al acercarse al edificio, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La puerta de madera, cubierta de hiedra y polvo, crujió ominosamente al abrirse. Un aire helado le dio la bienvenida, como si la galería la estuviera absorbiendo. Al cruzar el umbral, la oscuridad parecía abrazarla y un silencio inquietante envolvía el lugar. Las paredes estaban adornadas con sábanas blancas que cubrían los cuadros, como si estuvieran en luto. Laura sintió una extraña mezcla de temor y emoción. Con manos temblorosas, levantó una de las sábanas y reveló un retrato inquietante de un hombre con ojos vacíos y una expresión de desesperación. La técnica era tan impresionante que parecía cobrar vida, pero al mismo tiempo, emitía una tristeza abrumadora. Mientras continuaba explorando la galería, encontró una sala grande y desierta, llena de espejos antiguos y polvo. Los reflejos la miraban con una intensidad perturbadora. En un rincón, un espejo más grande la atrajo. Al acercarse, notó que su reflejo parecía moverse de manera diferente, como si tuviera vida propia. Es solo un truco de la luz, se dijo a sí misma, pero el escalofrío que le recorrió la espalda le decía lo contrario. Decidida a seguir investigando, Laura levantó otra sábana y descubrió un cuadro que la dejó sin aliento. Era una pintura de un paisaje sombrío, con árboles retorcidos y un cielo tormentoso, pero en el centro había una figura encapuchada, rodeada de sombras danzantes. A medida que contemplaba la obra, las sombras parecían cobrar vida, girando y retorciéndose como si estuvieran tratando de liberarse del lienzo. Una sensación de inquietud la invadió, pero su curiosidad pudo más. Al fondo de la sala, encontró una puerta que conducía a un sótano. Sin pensarlo dos veces, la abrió y descendió, iluminando el camino con una linterna que había traído. El sótano estaba en un estado de abandono total, lleno de lienzos en blanco y botes de pintura viejos. El aire era denso, casi palpable, y una sensación de que algo estaba a punto de suceder la envolvió. Al examinar un lienzo en particular, Laura vio que había una figura oscura detrás de él, casi imperceptible. Se giró de golpe, pero no había nadie. El sudor frío comenzó a recorrer su frente, y el eco de su propia respiración se volvió ensordecedor. En ese momento, se dio cuenta de que cada cuadro que había visto estaba atrapando a alguien, fragmentos del alma del pintor, de las personas que lo habían inspirado, e incluso de aquellas que lo habían despreciado. Mientras se adentraba más en el sótano, las sombras comenzaron a cobrar forma. Las figuras de los cuadros se alzaban lentamente, saliendo de sus marcos, con expresiones de desesperación. Laura intentó retroceder, pero las sombras la rodeaban, y en medio del caos, escuchó la voz del pintor resonar en su mente: «Termina lo que empecé». Desesperada, Clara comprendió que debía enfrentarse a su propia oscuridad. Sin embargo, la figura encapuchada la miraba desde el fondo del sótano, y su mirada la atravesaba. El miedo la paralizó. «No estoy lista», gritó, pero sabía que no tenía otra opción. Atrapada en ese mundo entre el arte y la realidad, Laura se acercó al lienzo en blanco. Con la mente aturdida y el corazón acelerado, comenzó a pintar. Las imágenes fluyeron de su mente, recuerdos de su infancia, momentos oscuros y alegres, todo lo que había reprimido. Cada pincelada parecía liberar a las figuras atrapadas, que regresaban a sus respectivos cuadros, agradeciéndole en un susurro. Sin embargo, el rostro del pintor seguía presente, observándola con intensidad.
Laura sintió el peso de su mirada y, con determinación, continuó creando. En un momento de claridad, comprendió que tenía el poder de transformar su propia angustia en algo hermoso. Con cada trazo, el lienzo cobraba vida, reflejando un paisaje lleno de luz y esperanza. La figura encapuchada empezó a desvanecerse, pero antes de que desapareciera por completo, murmuró: «Nunca olvides lo que llevas dentro». La galería comenzó a brillar con una luz dorada, y Laura sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Las sombras, al ver el cambio, se disolvieron en el aire, liberando a las almas atrapadas. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Laura se encontró de nuevo en la sala principal de la galería. Los cuadros estaban iluminados, sus colores vibrantes y llenos de vida. El cuadro que había comenzado a pintar en el sótano había sido terminado, y en lugar de la figura sombría, ahora había un paisaje radiante, lleno de luz y esperanza. Con una sonrisa de satisfacción, Laura salió de la galería, dejando atrás los ecos de los sufrimientos pasados. Al regresar al pueblo, compartió su experiencia con los aldeanos, quienes, al principio escépticos, quedaron fascinados por la historia de redención y liberación. La galería volvió a abrir sus puertas, ahora como un lugar de luz y creatividad, donde la gente no solo admiraba las obras del pintor desaparecido, sino que también se inspiraba en el viaje de Laura. Su propia obra se convirtió en un símbolo de esperanza y superación, y cada vez que alguien entraba, podía sentir la energía positiva que emanaba de los cuadros, como si las almas atrapadas finalmente hubieran encontrado paz. Años más tarde, mientras Laura contemplaba su vida y su carrera artística, a menudo regresaba a la galería. Aunque el pasado siempre la acompañaría, había aprendido a aceptar su sombra como parte de ella. La historia del lienzo maldito se convirtió en una leyenda de redención, recordando a todos que, a veces, es necesario enfrentar nuestros propios miedos para poder encontrar la luz.